Bienvenidos al Gran Engaño. Una vez más estamos aquí para hablar de un tema diferente porque vamos a comenzar una nueva serie sobre los 6000 años de pecado. Pues bien, puede que muchos conozcan este término o puede que nunca lo hayan oído. Vamos a ver a través de esta serie de capítulos que haremos probablemente más cortos para que podamos descubrir dónde está realmente esta profecía de 6000 años de pecado dentro de la Biblia. Porque tal vez hayamos oído hablar, por ejemplo, de Elena White o de los pioneros adventistas. Hablan de los 6000 años de pecado y luego del regreso de Cristo. Y también de los primeros cristianos, algunos de ellos también escribieron sobre esto. Pero ¿dónde está en la Biblia? ¿Dónde podemos encontrar? Bueno, aparentemente la verdad es que está en toda la Biblia. Podemos encontrar la profecía de los 6000 años, prácticamente en cada libro. A veces, incluso en cada capítulo. Pero en cada libro de la Biblia, en Marcos, está la profecía de los 6000 años. Dios dejó allí una señal. Así que vamos a recorrer estos capítulos, como he dicho, para ver dónde están estos versículos y cómo pueden demostrarnos que realmente hay un tiempo fijado para este mundo y también hay un tiempo para el fin de este mundo y para la segunda venida de Cristo. Exacto. Así que, en primer lugar, comenzaremos con una oración. Padre Celestial, santificado sea tu nombre. Te agradezco en primer lugar, Señor, por la oportunidad de poder hablar de esto, porque creo que ni en mis sueños más extraños me habría imaginado estar aquí en este momento hablando de tu palabra. Pero tus caminos son misteriosos y traes a todos en el momento preciso, en el momento adecuado a tus manos. Y ahora te pido que me des el Espíritu Santo y también a los que escucharán este mensaje en estos diferentes capítulos para que la verdad pueda ser revelada, pueda ser escuchada y aceptada. Que guíes este estudio bíblico y los siguientes, y que este sea un regalo especial para aquellos que no se escucharán. En el nombre de Jesús, oro todo esto con el perdón de nuestros pecados. Bueno, entonces, como dice el título, comenzaremos con los 6000 años y el regreso de Cristo. Biblia en mano. Específicamente con la Biblia, podemos tocar otro texto de los pioneros adventistas, pero en la práctica esto es, ahora bien, solo vamos a leer la Biblia. Y comenzaremos con este versículo aquí en Proverbios 3, pero es 13:4. Dice, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y su fruto más que el oro fino. Esto es algo que la gente mundana, como decimos, nunca entendería. Que en la palabra de Dios, en algo tan simple como un libro, encontrarías algo mucho más valioso que el oro, los diamantes o las joyas preciosas. Porque ahí está la verdad, y por la verdad que uno abraza, uno está dispuesto incluso a morir por ella, y la verdad en última instancia es Jesucristo. Así que la Biblia nos transforma a un mismo, y esta sabiduría que obtenemos al leerla, y al obtener una comunión con Dios, es algo que no tiene precio, no se puede pagar por ella. Pero aquí dice, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. La Biblia también te da sabiduría mientras la lees, te lo entiendes, te entiendes las profecías y te brinda una sabiduría también para conocer cómo eres internamente en tu interior sobre cómo es tu personalidad. Pero hay otro versículo que quiero vincular con esto sobre la sabiduría. Así que leer la Biblia y entender la palabra te da sabiduría y entendimiento que no tienen precio. Y aquí dice en el Salmo 90:12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Aquí está relacionando la sabiduría, el conocimiento, la palabra de Dios al contar nuestros días. Y esto es lo que vamos a hacer a lo largo de estos capítulos. Estos dos versículos probablemente nos acompañarán durante todo el camino. Contar nuestros días refiriéndose a obtener sabiduría en la palabra de Dios. Entonces Dios nos está invitando a través de la lectura de su palabra a contar nuestros días, a contar nuestros días. ¿Qué puede significar eso? Bueno, eso podría significar, por ejemplo, ¿cuántos días ha estado la humanidad en la tierra? ¿Cuántos días desde que Adán fue creado? ¿Cuántos días desde que Jesús vendrá por segunda vez? ¿Cuántos días faltan para que termine el milenio? Nos invita a través de su palabra a contar nuestros días. Esto se relaciona con la sabiduría. Así que comencemos
con esto comenzando desde el principio, precisamente el principio de la Biblia y el principio que sabemos que es la creación. En Génesis 1, 26, 27 dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, as they stop seated. Aquí nos está dando en primer lugar cierta información de que fuimos hechos y creados a imagen de Dios mismo. Así que Dios no puede ser algo etéreo o algo que no tenga forma en sí mismo. Hay algunas personas que creen que Dios es una especie de energía, una fuerza o un poder, pero que no es una persona en sí misma. Bueno, aquí dice que si fuimos creados a imagen de Dios y somos personas, entonces eso significa que fuimos creados a imagen de algo que es como nosotros porque somos similares a Dios mismo. ¿Por qué Dios eligió tener una forma como la de un ser humano? ¿Por qué Dios eligió que un ser humano fuera como Dios? Eso es un misterio. Es un misterio que involucra la cruz. Pero podemos saber a través de este primer versículo que Dios no es una energía en sí misma. Es una persona. Tiene personalidad. Dice que tiene dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Así que Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Varón y hembra. Los creó. Así es como Dios estableció que la humanidad fuera esto. ¿Por qué estoy presentando también estos versículos? Ya lo veremos, porque hay gente que dice, incluso cristianos, que la teoría de la evolución es cierta, que Dios creó una especie de caos, creó un Big Bang, donde tras millones y millones y millones de coincidencias, las partículas y las moléculas empezaron a unirse para crear las proteínas, para crear las primeras formas de vida que acabaron transformándose a lo largo de millones de años a través del mar, etcétera, etcétera. Todos conocemos la historia, hasta que nos convertimos en humanos. Bueno, la Biblia dice otra cosa. La Biblia no aprueba la teoría de la evolución. En Génesis 2, 1 y 3 dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Así que en primer lugar, sabemos que la creación se hizo en 6 días y que Dios reposó en el séptimo día. ¿Necesitaba descansar? No, no necesitaba descansar en absoluto. Él es Dios. ¿Para qué necesitaría Dios descansar? ¿Verdad? Pero descansó y bendijo ese día precisamente por nosotros. En otros versículos de la Biblia dice que el sábado fue creado para el hombre, no el hombre para el sábado. Así que el sábado fue hecho especialmente para nosotros y fue santificado en el Edén. Fue santificado al principio de la creación, no en el monte, sí tantos siglos después. Ni siquiera después del diluvio y solo se le dio a Moisés y los judíos. Adán y Eva no eran judíos, no eran hebreos y el sábado les fue dado. Entonces el sábado es algo dado en la creación y el sábado es algo santificado incluso antes del pecado. Por eso esto es especial. Especialmente en lo que se refiere a los 6 días y al séptimo día. Como algunos sabrán, también se refiere a los 6.000 años de pecado y al séptimo milenio, es decir, 1.000 años de paz y descanso después de la venida de Cristo. Así que Adán y Eva fueron creados y luego, como sabemos la historia, introduce el pecado porque comieron del fruto prohibido, el fruto prohibido, y es entonces cuando la muerte entra en la vida y en la creación. La muerte no entraba antes de eso. Entonces, si los animales, aparentemente según la teoría de la evolución, se comían a sí mismos y era la ley de la supervivencia, etcétera, etcétera, todo eso de lo que ya hemos oído hablar, ¿cómo es posible que la muerte entrara antes del pecado? Si el pecado entró después de Adán y Eva, no tiene ninguna lógica, ¿no? No tiene ningún sentido. Pero de todos modos, sabemos que la Iglesia Católica, por ejemplo, dice que Dios no tiene una varita mágica matemática y la teoría evolucionista es cierta. Bueno, van directamente en contra de la Biblia. Lamentablemente, algunas iglesias protestantes o personas cristianas creen también que los 6 días y la creación no fueron literales, que venimos de una especie de, no sé, una especie de lagartija que nada en el mar. Bueno, es bastante absurdo, ¿no? Sobre todo si lo comparamos con la Biblia dice lo contrario, que fuimos creados en la creación, 6 días y un día de descanso. Continuemos. Génesis 2, 18, 21, 24. Jehová Dios entonces declaró: no es bueno que el hombre permanezca solo. Por eso le voy a crear una ayuda adecuada para él.
Así que en el séptimo día, el día de reposo, estableció dos cosas. Una era el descanso y la otra es el matrimonio. Adán y Eva fueron creados, el día de reposo fue establecido, santificado y se unieron como pareja, la primera pareja en el día de reposo. Así que el día de reposo precisamente está relacionado con el matrimonio. El matrimonio entre un hombre y una mujer está relacionado con el matrimonio entre la humanidad y Cristo. Cristo como cabeza y la humanidad como iglesia, el cuerpo. Así que vemos simbolismos aquí ya desde la creación. En la creación, el matrimonio y el día de reposo fueron establecidos el mismo día. Así que hay una relación entre el día de reposo, en la creación, y la segunda venida de Cristo, cuando Adán y Eva, los primeros humanos, se casaron, y al final de los tiempos, cuando Cristo venga a la tierra, y nos unamos a nuestro Dios y nos casemos con Él para vivir juntos para siempre. Del versículo 21 en adelante dice, y Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del hombre fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Una sola carne. Serán una sola carne. Vivirán juntos el resto de sus días. Ahora bien, es interesante, porque Adán es puesto a dormir y Eva es sacada de una de sus costillas. Entonces, cuando nos preguntamos, por ejemplo, ¿de dónde viene la iglesia? ¿Dónde nació? ¿Dónde se le dio vida? ¿Se le dio vida en la cruz? Ahora bien, en la cruz, ¿qué le pasó precisamente a Cristo? Fue traspasado en su costado izquierdo, como se indica en la Biblia. Precisamente donde dice que fue herido en su costado. En la versión King James, en realidad podría ser una referencia donde dice que fue herido en su costado, precisamente en su lado izquierdo. En el momento del pecado es cuando esa enemistad tuvo que juntarse, tuvo que insertarse en Adán y Eva, porque no necesitaban la fe de Jesús en ese momento. Estaban bastante, estaban bastante con su propia fe, tenían a Jesús con él, tenían a los ángeles a su alrededor. Así que estaban completamente felices en esa situación. Ahora, esta madre obtiene el poder de una mujer que representa a una iglesia. Sabemos que hay una iglesia de Satanás que comienza al principio de los tiempos con Caín y que terminará con el papado al final de los tiempos. Y este poder entra en esta historia que estamos leyendo aquí para Trono. ¿De qué manera? Destruyendo toda la descendencia real, para que no hubiera descendientes y ella pudiera llegar al poder. Esto es como un personaje que podemos recordar como Jezabel, por ejemplo, o tantos otros. Pero Josa, la hija del rey Hiram, hermana de Asías, tomó a Joás, hijo de Así, y lo robó de entre los hijos del rey que fueron asesinados. Y lo escondieron, incluso a él y a su nodriza, en la alcoba de Atalía, para que no lo mataran. Uno de esa descendencia fue guardado. Uno de esos descendientes, que tenía sangre real, fue mantenido alejado de Atalía para que ella no pudiera matarlo. Dos, Joás y él fueron escondidos y estuvo con ella escondido en la casa del Señor 6 años. Y Atalía reinó sobre la tierra. 6 años, este poder, esta mujer, esta iglesia satánica reinó en la tierra 6.000 años. 6 años. Y Jo fue guardado. Jo no apareció en ninguna situación en ese momento. Fue guardado de la presencia del mundo. Y como continúa en el capítulo 4, dice, y al séptimo año Joiada mandó llamar a los jefes de centenas, a los capitanes y a la guardia, y los llevó a la casa de Jehová, e hizo con ellos pacto, y les tomó juramento en la casa de Jehová, y les mostró al hijo del rey, el hijo del rey. Y tomó a los jefes de centenas, a los capitanes, a la guardia y a todo el pueblo de la tierra, y llevaron al rey de la casa de Jehová. Entonces Joás descendió y vino por el camino de la puerta de Dios a la casa del rey, y se sentó en el trono de los reyes. Así que el hijo del rey, el hijo del Padre Jesucristo, desciende y se sienta en el trono en el séptimo año del séptimo milenio. Esto representa su segunda venida, porque sabemos que los reyes
a lo largo de la Biblia eran un simbolismo de Cristo mismo, porque Él es el Rey de Reyes. En el versículo 20 dice, y todo el pueblo de la tierra se alegró, y la ciudad quedó en reposo, y mataron a espada a Atalía junto a la casa del rey. 7 años tenía Jehová cuando comenzó a reinar. 7 años, el séptimo milenio. Una vez más podemos verlo representado en la Biblia. Tenemos otra situación en el primer libro de Reyes, capítulo 18. Este es Elías y la nube. Elías, este es el momento en que ya han pasado 3 años y medio. No ha llovido, ha habido una gran sequía en la tierra. No hay comida, la gente tiene hambre, se está muriendo. Y este es el momento en que Elías ora por la lluvia. Así que esto también se refiere al fin de los tiempos. El momento del fin de los tiempos, cuando vendrá la lluvia tardía, cuando habrá un momento de persecución. 3 años y medio precisamente de persecución. Pero habrá un pueblo que tendrá el espíritu de Elías y recibirá esa lluvia tardía. Y dice así. Así que Acab subió a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y se postró en tierra y puso su rostro entre las rodillas. Interesante. Acab era el rey de Israel en ese momento, y definitivamente fue uno de los reyes más malvados, junto con la reina Jezabel. Y aquí dice que subió a comer y beber. ¿Y qué dijo Cristo que pasaría al final de los tiempos? Que sí sería como Sodoma y Gomorra, y que la gente estaría comiendo, bebiendo, dándose en matrimonio, plantando, construyendo, comiendo y bebiendo. Así que esto nos lleva también este simbolismo al final de los tiempos. Acab subió a comer y beber. ¿Por qué Dios lo puso así? Y Elías subió a la cima del Carmelo, se postró en tierra, puso su rostro entre las rodillas y dijo a sus siervos, subid ahora. Miró hacia el mar, subió, miró y dijo que no había nada. Y dijo, subid otra vez 7 veces. Así que estamos en esa situación, al final de los tiempos. Y sube al monte Carmelo, tal como el pueblo que escapará de la persecución durante aquellos 3 años y medio de persecución, llegará al final a las montañas. Porque esos serán los momentos finales en los que todo se decidirá y los 144,000 subirán a las montañas y serán llevados al cielo sin ver la muerte, tal como Elías. Así que aquí vemos diferentes símbolos que se unen para presentarnos. Dios está tratando de decir que estoy hablando de los últimos días aquí. Presten atención. Y aconteció que a la séptima vez dijo, miren, una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre sube del mar. Y dijo, sube y di a Acab, prepara tu carro y desciende para que la lluvia no te detenga. La séptima vez. Entonces la séptima vez que los siervos regresaron fue cuando la nube se acercaba. Y esa nube representa la venida de Jesucristo. Porque la Biblia dice que cuando Jesucristo venga, vendrá con las nubes. Obviamente, esta no puede ser una nube como imaginamos. No hay nubes en el espacio. Bueno, esto será algo más, pero eso es para otro tema. Aquí dice que en la séptima vez que Elena White escribió sobre esto, dice que los sirvientes velaron mientras Elías oraba. 6 veces regresó de la vigilia diciendo que no había nada, ninguna nube, ninguna señal de lluvia. Pero el profeta no se rindió ni se desanimó. Siguió revisando su vida para ver dónde había fallado en honrar a Dios. Este es un simbolismo también de los 144,000 en ese momento, de angustia de Jacob. Estarán reflexionando y pensando en sus vidas. ¿Dónde metí la pata? ¿De qué pecados no pedí perdón? ¿De dónde no me arrepentí? Y no se acordarán de esos pecados porque Dios ya los ha apartado completamente. Han perecido. Este es un simbolismo entre los 144,000, la gente del fin de los tiempos, y Elías. Elías aquí está reflexionando. Está diciendo dónde ha fallado en honrar a Dios. A medida que escudriñaba su corazón, parecía ser cada vez menos, tanto en su propia estimación como a los ojos de Dios. Le parecía que él no era nada y que Dios lo era todo.
Y cuando llegó al punto de renunciar a sí mismo, mientras se aferraba al Salvador como su única fortaleza y justicia, ¿quién se aferró a su Salvador? Jacob lo hizo. Se aferró a su Salvador y dijo, no te soltaré hasta que me bendigas. Aquí podemos ver la angustia de Jacob, esos 3 años y medio de persecución y finalmente ese último año de plagas de los 100 por los 144,000 que viviría. Se aferró al Salvador como su única fortaleza y justicia. La respuesta llegó. El siervo se apareció y dijo, mira, una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre sube del mar. Así que 6 veces había orado y la sétima, en el séptimo milenio, en sábado, Jesús devuelve esa pequeña nube. Y vamos a terminar aquí hoy para no hacerlo demasiado largo. Creo que es suficiente para una buena introducción. Y también para que queramos más, para que tengamos hambre de la palabra de Dios, porque hay muchísimos versículos bíblicos que podemos usar, investigar y ver dónde está realmente esta profecía de los 6,000 años en la Biblia, en cada libro, para poder comprobarlo nosotros mismos, para nuestra fe como adventistas o no, porque hay algunos cristianos que sí creen en los 6,000 años, pero también para poder comprobarle a otros que el tiempo tiene un límite, que este mundo tiene un fin. Hay un momento en que Cristo ha decidido que va a volver. La palabra de Dios dice que no se sabrá ni el día ni la hora, pero no menciona el año. Y eso es lo que vamos a seguir investigando también. Así que vamos a terminar aquí hoy. Espero que esto haya sido interesante y que los siguientes capítulos lo sean más también. Y obviamente terminaremos con una oración para poder concluir este primer capítulo. Padre Celestial, te agradezco, Señor, por todas estas bendiciones que le has dado a tu pueblo para los últimos tiempos. Toda la información, todas las pruebas, todo nos es dado para poder difundir tu palabra. Porque ahí está la promesa de que el Evangelio será predicado a todos los rincones de este mundo y luego vendrá el fin. Pero ese fin ha sido establecido. Hay un tiempo fijado. Hay un tiempo que corre. La arena está cayendo en el reloj de arena. Y estamos a punto de verte venir en el cielo. Ayúdanos, Señor, a poder ser fieles. Ayúdanos también a escudriñar en nuestros corazones como lo hizo Elías a los 144,000. Para ver dónde te estamos fallando. Para que podamos cambiar nuestras vidas. Para que podamos cambiar nuestro carácter con tu ayuda. Y tú puedas transformarnos y darnos una nueva vida. Un nuevo nacimiento. Y seamos personas nuevas. Que nuestras vidas sean santificadas por ti para que podamos representar lo que es la vida en el cielo y que podamos empezar a vivir el cielo aquí en la tierra, en nuestras casas, con nuestras familias y nuestros seres queridos. Que esta conferencia, este estudio bíblico sea de bendición y que también guardemos en nuestros corazones todo lo aprendido hoy para poder predicarlo en el momento oportuno. Con el perdón de nuestros pecados y esta bendición, lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén.